Más y Más Podcast. Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de Supermercados Más y Más que nace con motivo de la celebración de nuestros 90 años contigo. Aquí encontrarás diferentes temáticas como sostenibilidad, salud en todas sus vertientes, así como realidades de nuestros productos kilómetro cero contadas por sus protagonistas. Hola, un nuevo capítulo de Queremos Ayudarte, un podcast de Supermercados Más y Más en el que buscamos tratar diferentes temáticas desde la salud mental, que va muy relacionada, como siempre decimos, con la salud, la nutrición y diferentes aspectos que hacen que tengamos bienestar. Y en este caso vamos a hablar con Marta García Maturana, psicóloga, técnica del área de salud e intervención social en adicciones. Vamos a hablar de este tema que es muy profundo, en el que vamos a poder tocar unas pinceladas, así que muchísimas gracias, Marta, por tu tiempo. A vosotros por invitarme. Hablamos de adicciones y a micro cerrado, antes de empezar la conversación, decíamos que casi siempre tú dices adicción y te vienen a la mente sustancias tangibles como puede ser el alcohol, el tabaco, diferentes tipos de drogas, que diríamos vulgarmente drogas fuertes, ¿no? Se dice, o drogas así más importantes como la cocaína o otro tipo de estupefacientes. Pero decíamos también que hay otras sustancias u otras adicciones que son intangibles, que no se ven. ¿Podrías explicarnos qué es una adicción, lo primero? Ya casi con la explicación o la definición que ahora voy a comentar, que es la última, renovada de la OMS, ya menos mal va acercándonos a la realidad que hay. Adicción la definen como la enfermedad psíquica y psicoemocional que va a generar una dependencia a nivel físico, psicológico, social, con unas características, y una dependencia además no a sustancias, a situaciones y a relaciones, que es lo más llamativo ahora y lo que más nos está preocupando además a todos los profesionales de la salud y de la salud mental. Porque, como decías tú antes, siempre se hablaba de las adicciones, del drogodependiente, de las sustancias. Incluso se hacía la diferencia de sustancias fuertes cuando realmente no, una adicción es, y la sustancia va a afectar, como veremos más adelante, por igual todas, lo que es una adicción. ¿Qué ocurre ahora con las nuevas situaciones que nos encontramos en un mundo donde se vive tan deprisa, en un mundo donde se valora las recompensas y los resultados tan a corto plazo, donde además estamos inmersos en un mundo donde la tecnología, las redes sociales, todo lo digital casi se hacen imprescindibles para la vida, ¿no? Pero realmente estábamos preparados para saber relacionarnos con todo esto nuevo que nos ha llegado ahora, ¿no? Entonces, sí que la definición, repito, ¿no?, lo de la OMS, donde habla de esa dependencia o de esa enfermedad psíquica y psicoemocional que va a generar una dependencia y que no solamente esas sustancias químicas, ¿no?, como podía ser antes, que todos tenemos muy claro, el yonki, el drogadicto, casi como con estigma, sin darnos cuenta que realmente las adicciones se dan, lo que te decía, a relaciones, a situaciones. ¿Qué es una adicción? El no poder controlar una situación, el que te controla a ti. En las adicciones lo que está claro y lo que hay en común es cómo la adicción va ocupando un punto importante en nuestra vida, es lo único que va a existir, y se van desplazando otras situaciones pues personales, de relación, de trabajo. También hablaremos, de la adicción al trabajo. ¿Qué caracteriza una adicción? En un principio se empieza con una conducta adictiva. Ya no voy a hablar de consumo, porque hablábamos de que las hay comportamentales también. Se empieza por obtener un placer. Pero tristemente se acaba para evitar un sufrimiento. Ya no es solo la búsqueda del placer, es evitar ese sufrimiento cuando no tienes o no consumes esa sustancia, o no realizas tal comportamiento, o no mantienes X tipo de relaciones.
Y hay una cosa que mencionaste, que era cuando no tienes una sustancia física, cuando es un intangible, ¿no? Que quizás a veces se le da menos importancia. Hemos oído todos en las canciones, pues adicto al amor, adicto... Claro, es algo que no es tangible. Qué horror. Exactamente. Sí. Que no se ve, que es más difícil de ver por terceros. O sea, normalmente, por ejemplo, en el tema de las drogadicciones, antiguamente era alguien externo que decía, pues tienes un problema o tienes un problema con el alcohol. En este caso es difícil individuar, pues por ejemplo, como decías, una adicción a las relaciones tóxicas. Es difícil en un principio, como toda adicción, ¿eh? Por ejemplo, incluso antes, o cuando únicamente hablábamos o era reconocido y aceptado las adicciones a sustancias, las drogodependencias. En un principio, tanto el entorno como la propia persona, pues lógicamente, bueno, hay ahí procesos de negación, lo que es el autoengaño, la mistificación intrínseca, donde yo voy a buscar, a veces por supervivencia, voy a buscar todas las justificaciones que estén en mi mano para yo puedo, yo voy a controlar, no pasa nada, es porque ahora estoy nerviosa y a mí pues un cigarro me relaja, o porque me tome ahora una caña no va a pasar nada, o porque mire, ahora... ¿Qué ocurre? Que con las sustancias, anteriormente el deterioro quizás era más evidente, el deterioro físico, mientras que ahora, por una parte, lo necesitamos. Tú, un consumidor de cocaína, un objetivo es que deje de consumir cocaína y retome o reestructurar todas las pautas de su vida, recuperar todos los ritmos que se llegan a perder de sueño, de alimentación, de relaciones, de autoestima. ¿Qué ocurre con las adicciones comportamentales? Tú no vas a dejar de comer, tú no puedes... O de amar. O de claro, amar. ¿cuál es el límite? O de amar. Bueno, ahí tendríamos que también aclarar conceptos. Sí. Es que un poco de donde iba la pregunta es que, claro, por ejemplo, una droga nunca es buena, un consumo de cocaína, nunca ves a nadie consumir cocaína y dices, bueno, ¿sabes? Pero sin embargo sí ves relaciones y es muy difícil el límite entre, claro, tú ves a alguien con una pareja... y no eres consciente de... Claro, tú ves a alguien consumir cocaína y dices, tiene un problema. Ves a alguien con una pareja y a no ser que estés muy dentro de esa pareja, quizás luego ya es más tangible. Pero en un inicio... Primero ahí, claro, date cuenta que toda adicción es multifactorial. Claro. Factores genéticos, factores biológicos, factores sociales, factores laborales, factores familiares... es mucho más fácil... Y, ostras, a ver, es una explicación, y a veces exagero con las explicaciones también para que se entienda. No quiere decir que sea una regla, que no haya malentendido. Es mucho más fácil que una persona, una chica, un chico, con baja autoestima, con dificultades para relacionarse, con una incapacidad para reconocer emociones, sentimientos y a su vez gestionarlos, que además una situación laboral inestable, que se den muchos factores, fácil que esa persona pueda caer en una relación tóxica, o sea, adicta a necesitar que alguien le controle, le diga, la ame, pero incluso no hace falta que sea algo como tan drástico. Hay personas, cuando se habla de cine de amor, donde hay una ruptura. Esa ruptura pudo haber sido pactado por los dos, porque realmente la relación era insostenible, no era incompatible, lo que fuera, pero sí esa persona añora, tiene esos deseos de el cariño, los momentos, etcétera. De hecho, va a veces como muy... Bueno, claro, estamos hablando a nivel muy general, relacionado con el tema de las recaídas, que hay que trabajar muchos aspectos. Por ejemplo, si alguien consumía y fumaba porros siempre en su ciudad de origen, en aquella estación de tren, pueden pasar los años, el cerebro retiene, el cerebro tiene memoria, el cerebro recuerda, no se olvida el consumo, el haber consumido, como andar en bici, Pasas por ahí, te vas a acordar de aquellos porretes y puede desencadenarse un deseo de consumo. Ocurre lo mismo con las relaciones, aquella película que fuimos a ver juntos, y el mantenerte enganchado y el no saber cortar o no tener recursos para pasar página o para generar otras alternativas, otras relaciones, el aprender a estar solo o sola,
sigue generando ese vínculo, esa posibilidad de una recaída y ese enganche a una situación emocional. Digamos que la respuesta a nivel cerebral de esa dopamina que nos hace tanto bien y tanto mal, sí. Es igual, por ejemplo, en el caso de las adicciones, me refiero, de un alcohol, de el amor y, por ejemplo, la adicción al juego. Podría asemejarse. O incluso la comida. La comida. Mira, de hecho, por ejemplo, ahí hay que diferenciar, porque realmente incluso los profesionales, hay que establecer unos límites muy claros y saber identificar o ver cuándo realmente es una adicción, y no estamos hablando ya de otro tipo de trastornos de alimentación, la bulimia, la pica. Disculpa, pero ¿qué es la pica? El comer sustancias, por ejemplo, los niños que comen, comer caca, por ejemplo. O sea, el comer cosas que no son alimentación. Ok. ¿Qué ocurre con la adicción a la comida? Estás buscando el placer o el dejar de sufrir. De hecho, las sustancias o la alimentación más frecuente en una persona con adicción a la comida, a diferencia de los trastornos de alimentación como podrían ser la anorexia o la bulimia, donde además buscas una alimentación sana, el cuidar tu cuerpo, en la adicción a la comida suelen ser personas obesas, es comida basura, mucho dulce, mucho carbohidrato, alimentos que además te van a dar un subidón de cuando empieza a hacer. Todos hemos tenido un día a lo mejor hecho polvo y no sé qué, y sabes que el cuerpo te pide ese azúcar y te compras un donus. Eso no es adicción. Adicción es cuando la persona es incapaz de controlarlo, cuando los atracones nocturnos. Sí, los atracones, cuando además se siente mal, cuando llega a un punto, hay como varios factores para ver, cuando ha llegado a un punto en que, aunque no lo comparte, sí ha habido momentos en los que se plantea comer sano, dejar de comer de esa forma, y va muy asociado a temas afectivos, ¿no? Tristeza, depresión, y al no manejo y no identificación de esas emociones. Por eso hablábamos antes, en las adicciones, en la definición, enfermedad psíquica y psicoemocional. Claro, digamos que es en el caso de la comida cuando no podemos controlar nuestras decisiones, o sea que no podemos dejar eso ahí, tenemos que consumir X. Para sentirnos bien. Bueno, de hecho había un estudio que me sorprendió mucho hace años en la universidad, lo leí, ponían ratas con agua y azúcar, sí, ratas con agua y cocaína, y la respuesta era adictiva, era casi mayor en el agua con azúcar. Sí, sí, sí. También estamos muy expuestos a toda la sobreinformación de redes sociales, de más que sobreinformación, de imágenes, de película en la que no sé qué, no sé cuánto, pues me bebo un vino. Estoy sola y triste y me meto en la ducha y me tomo un vino. Yo las películas, por ejemplo, que me hacen mucha gracia y lo hablo a veces con mi hija, ¿verdad? El helado de chocolate, las películas no. Venga, vamos, Carmen, vamos a sentirnos bien, toma. Y sacan ahí unos boles sí. Con todo eso, nos están. Siéntete. Bueno, a ver, el tema, por ejemplo, de la adicción a las compras, donde además no es decir, es que tengo dinero y me lo voy a gastar, ¿no? Es que se da en muchos casos. La paradoja, claro, verdaderas ruinas, gente que no tiene dinero, se siente mal, se compra, siente tiene ese sentimiento de culpabilidad, quiere dejar de, o sea, entrar en una rueda, en un círculo donde realmente ya hay una falta de control de esas decisiones, ¿no? Hay una necesidad, que es uno de los conceptos que hablábamos antes también, el craving, que es la necesidad imperiosa de consumir, de comprar, de comer, y que además interfiere en tu vida. Y es que además en esta temporada de Queremos Ayudarte vamos a tratar el tema del mundo digital y el cómo podemos protegernos, pero es que por desgracia se desarrolla tan rápido y quien hace la ley hace la trampa. Muchas empresas se dedican a aprovecharse de ese momento en el que el consumidor está bajo, como por ejemplo a ciertas horas de la noche. ¿Por qué a ciertas horas de la noche en la televisión nos sale el vidente, nos sale el teléfono de apuestas, nos salen estos concursos que dices tú, pero si eso lo acertaría hasta alguien que todavía no ha aprendido a leer, ¿no? Entonces, también nos está influyendo, yo creo, el mundo digital
a tener más acceso a las adicciones. ¿Es así? Sí. Es así, pero en general en todas las adicciones. Decíamos antes que era multifactorial. Y ya no solamente, a ver, si yo, una persona para tomarse una copa de vino, tiene que recorrer 5 kilómetros, pasar por no sé cuántas pruebas, además probablemente la accesibilidad o la no accesibilidad a esa sustancia limitaría, ¿no? Aparte de que hay otros factores y el que está enganchado se recorre 5 kilómetros, no, 100. Lo otro es lo mismo, pero es que ya no solamente, incluso en el tema de las redes sociales, de las tecnologías, si hablamos, por ejemplo, de las compras compulsivas, no necesitas salir de casa. Total. No necesitas salir de casa porque haces el pedido a Amazon, a Shein o a no sé quién, y es que día a día, y es un goteo, entra el proceso de autoengaño, porque tampoco he gastado tanto. Gente que a lo mejor te dice, no es tanto. Si es que compré a Amazon no sé qué, por 2 euros, digo, haz una cuenta, haz un registro. Si ya no lo controlas... Efectivamente, sí. El otro día me chocó que en una marca de estas de ropa fast fashion, low cost, de precios que no se sabe ni cómo lo hacen, me chocó porque te dejaban financiarlo. Sí. Entonces ya es preocupante, porque que te adelanten el dinero, o sea, eso ya es de decir completamente, lo denomináis craving, o sea, de aprovecharte del impulso, y sobre todo pues esos momentos en los que, yo siempre digo, los domingos por la tarde hay que dejar el móvil lejos, porque sabe que es el día en el que tienes quizás más tiempo, porque estás en el sofá, no sé cuánto, y te empiezan a bombardear de cosas que quieres, además. Yo hace unos meses busqué no sabía que existían, fíjate tú, me dedico a esto, una batidora inalámbrica, y por lo visto las hay con potencia, con bastante potencia. Y bueno, quiero saber, porque como nunca la tuve, quería comparar marcas y tal, no sé cuánto. Pues oye, suele coincidir. Cuando os tengo, pues lo notarán por la cantidad de veces que desbloqueas el móvil, por lo que sea, cuando esté aburrido, no sé cuánto, me aparece el anuncio de las batidoras. Sí. Y digo yo, ya es una cuestión de orgullo, voy a esperar un tiempo a comprarla, porque no quiero que puedan con mi compulso, ¿sabes? Sí, que hay momentos como cuando buscas un vuelo y luego te lo estás repitiendo continuamente y te salen solo cosas de ese destino para que lo saques en ese momento. Bueno, esta gente ha sido muy inteligente y ha programado unos ordenadores, y la programación realmente nos están estudiando nuestros perfiles. Cada vez que tú entras en el móvil, saben el perfil, es esa parte, que igual cuando hablamos de multifactorial estamos incluyendo también algo externo a nosotros, no solo lo social, que no hace falta ser... pertenecer a una familia desestructurada para, que era antes o es la excusa que tenemos todos, ¿no? Yo controlo, no controlas, no controlamos. Incluso las adicciones a cosas a las que estamos expuestos para nuestra vida, que es el trabajo, por ejemplo. El trabajo. Adicción al trabajo. En esta temporada también lo vamos a tratar, el tema de que en ocasiones ahí también está causado por un factor externo, pero que somos nosotros los que llevamos esa adicción encima, ¿no? Que es esa, ¿cómo lo llaman? El derecho a la desconexión, pero que acaba haciéndote, y que más que menos, yo creo que de esta quinta, y todavía será peor, supongo, la siguiente, que son nativos digitales, de el móvil. O sea, es como que te falta un dedo del pie, porque realmente te ves vendido. Entonces, es un tema preocupante el tema de la adicción a los... Porque hemos desplazado absolutamente todo a un aparato, y ahora realmente ya casi es una necesidad real. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora mismo yo pierdo el móvil y no me sabría el teléfono de mi hija, por ejemplo. Total. Hemos depositado toda... pero si ya es... Por eso hablábamos antes que luego lo complicado está en que en una sustancia, lo que son las adicciones a sustancias, eliminas la sustancia, pero ¿cómo eliminamos algo que ya forma parte de nuestra vida? Lo que hablábamos, no voy a dejar de comer, no voy a dejar de usar el ordenador, o sea, para el trabajo continuamente, o de tener relaciones, no voy a aislarme y no tener relaciones. Lo que tengo es que hacer un aprendizaje, mantener unas, valga la redundancia, relaciones saludables con la alimentación, con los aparatos, con la tecnología, en el trabajo, el saber desconectar, el saber... y luego ser consciente, igual voy a decir algo que... Esto siempre, por ejemplo, tan popular opinión. Todos somos susceptibles de poder ser adictos, pero el que ya ha sufrido una adicción
tiene más papeletas, por eso hablamos de recaídas, ¿no? O por eso a veces se repiten. ¿Por qué tengo tanta mala suerte? Parece que siempre elijo a los mismos tíos, el mismo perfil. Quizás tengo que replantearme qué tipo de relaciones establezco yo en esas relaciones para que siempre acabe pues con una persona que me machaca, por ejemplo. Es reeducarnos en estas situaciones, aceptar. Y como los niños pequeños, ¿no? Empezar pues poniendo límites. A veces te escandaliza cuando ves por ahí, para que el niño se calle, que está en la silla, casi no sabe andar y maneja el móvil mejor que... le dan el móvil para que se calle, o sea, ¡qué horror! Bueno, ¡qué horror! Y el típico que ahora ya casi se está cortando más porque hay muchos nutricionistas que lo están diciendo, pero el niño llora darle una galleta. Que ese niño el día de mañana tiene un disgusto, galleta. Sí. Es así, o sea... Cuando lo que hay es que eso, aprender a identificar. En esta vida vamos a pasarlo bien, vamos a pasarlo mal, vamos a sufrir, tenemos que... O sea, galleta de comida. De comida, sí. Sí. Bueno, alguno también da otra galleta, sí, que tampoco es la forma. Por sí, eso, galleta, me refería a galleta de alimento. De alimento, dulce. Sí. Y el problema o lo complicado de estas adicciones comportamentales y de relaciones, precisamente eso, que no podemos prescindir de ello, pero sí que tenemos que aprender a convivir o a manejar, usarlas. Que ahí estaría la diferencia entre el uso y el abuso. Yo uso el móvil porque lo necesito para comunicarme, para contactar, para tema laboral, pero que no haya un abuso, que el móvil o las tecnologías no me usen a mí. En el punto en que estamos en eso y somos conscientes. Mira, el otro día, bueno, era un coche patrulla de X. Me alucinó, venía de las vacaciones, pasé la rotonda, estaban los dos mirando el móvil. ¿En activo? O sea, moviéndose. No, parados, se supone que haciendo un control, estaban mirando el móvil. Claro, dije, bueno, a ver, gente joven, ¿qué está pasando? No quiero decir que ocurra, pero sí que lo comentamos a lo mejor personas ya de mi quinta, ya talluditas, que no hemos vivido, no sé lo que probablemente nos habría pasado lo mismo, ir al médico y demás, y a lo mejor no es necesario que esté el móvil en una consulta, no es necesario que esté el móvil en... ahí sí que hay que aprender a ponerse esos límites que decías tú antes, y el móvil es un instrumento. Cuando ya estoy en casa, disfrutar de mi familia, llegar y dejarlo en la entrada, punto. Total. Incluso, mira, fíjate hasta qué punto, por ejemplo, con las tecnologías seguimos reforzando, cómprate un despertador de gallito, que sea, no tengas el móvil hasta para despertarte. Eso, la accesibilidad, ¿qué va a favorecer? Lo primero que hago al levantarme, ¿qué es? Estrés. Mirar las redes, estrés, los WhatsApp que tengo, o sea, y si no tengo, busco. Y gente, yo, por ejemplo, de la chavalería, que a veces cuando veo pues la gente joven o si no tienen mensajes, es curioso ver cómo buscan entre lo de los contactos del WhatsApp. Yo claro me pregunto, ¿pero qué? ¿Va a aparecer algo nuevo? Y aunque no haya el contacto ese, la necesidad, si ha cambiado la foto, si no ha cambiado, ¿qué foto tiene de perfil? O sea, sí, de verdad, es tremendo, es tremendo. Y es muy complicado. Cuando estás expuesto, yo me dedico bueno, parte de mi trabajo son las redes sociales, y es muy complicado llevarlo de una forma saludable, muy complicado. O sea, yo, por ejemplo, genero contenido, pero reconozco que durante momentos de mi vida me he tenido que esforzar mucho en no tener esa cosa de estar continuamente actualizando el feed, claro, hacer eso así para que... Y eso que yo no soy nativo digital, pero es que los siguientes... Sí. Mira, una cosa que a mí, otra popular opinión, me entristece mucho. Ahora quedan por el ordenador. Quedan por el ordenador. Entonces, yo creo que ese humanitas, ese intercambio de comunicación, se limita mucho en un teléfono, ¿no? Sí. O sea, cuando hablan del metaverso y de todas estas cosas que ahora seguramente tirarán de hemeroteca cuando yo tenga que trabajar en el metaverso, ¿no? Pero que me parecen tan... Mira, las relaciones y la comunicación... una parte importante que es la comunicación no verbal, cómo nos miramos, cómo nos decimos antes de estar ahora en antena hablábamos tú y yo, comentábamos, madre, necesito moverme, yo te decía necesito moverme, es que es verdad, es que eso forma parte de la comunicación y eso se lo están perdiendo. ¿Qué se pierden? La capacidad de identificar una emoción.
la capacidad de, aparte de identificarla, de gestionarla, la capacidad de manejarla, de tener control de lo que siento y lo que siente el otro. A mí me da mucha pena, la verdad. A mí también. Y un tema que mira, aprovechando, voy a tratar, que es un tema que está muy en auge, que ahora cada vez más, pues mira, para cosas buenas tiene las redes sociales y una difusión de ciertas campañas. La campaña que se está haciendo, por ejemplo, en contra del suicidio. A veces es muy complicado si tú no tienes un vínculo afectivo con alguien que no ves a la cara. Ya es difícil, viéndolo, prevenir y de ser conscientes de que alguien tiene un problema. Me atrevería a decir que esta distancia que tenemos, porque muchas veces es un audio del WhatsApp, porque es mucho más sencillo que verte y tomarte un café y dedicar. Que igual es mejor un café cada 6 meses que un WhatsApp, un audio quitándotelo en medio cada semana, ¿no? Entonces yo creo que esa separación de ese contacto que hemos ido perdiendo de ver a la gente puede influir un poco también en eso, en ese aislamiento, ser un factor importante en el aumento que hay, por desgracia, últimamente del suicidio. Influye e influyó, sobre todo cuando la pandemia. La gente hablaba, necesitaba esos besos, esas caricias, somos mamíferos, necesitamos el contacto, necesitamos ese abrazo, necesitamos el que se nos recompense, o sea, eso es básico, y necesitamos límites. Que las ventanas abiertas al mundo del ordenador, del WhatsApp, en general de lo digital, nos ha quitado los límites, y no solo a nosotros, y qué horror, y a nuestros jóvenes y adolescentes, bueno, aunque es nuestra responsabilidad también como padres, ¿no? Y nos ha generado además algo que además es característica de las adicciones, la inmediatez. O sea, lo quiero ya, aquí y ahora. Total. ¿Y las compras ahora son así? Mira, me acuerdo hace años, qué pena, eso quiere decir que hace años me acuerdo un profesor en la facultad de psicología nos decía, cuando nos explicaba el tema de la inmediatez, y decía, con el tema de las adicciones o de los embarazos, le hacía la comparación, decía, claro, una droga es intensa, yo consumo, tengo el efecto y voy a sentirme bien. En el tema de los embarazos no deseados, claro, el hecho de mantener una relación sexual, de tener el orgasmo, es algo inmediato y te da placer. ¿Qué ocurriría si mantienes esa relación sexual? Automáticamente tienes el niño y a los 9 meses el orgasmo. O sea, exacto, habría tantos... el tema ese de la inmediatez, que es lo que además nos impide ver o analizar cuáles pueden ser las consecuencias a medio y largo plazo, y las hay, como son los problemas de salud mental asociados al tema de las adicciones. Cuando te decía algo que yo siempre comentamos luego, y se trabaja y hay que tenerlo claro, las adicciones no se curan, remiten en el tiempo. Una vez que hay una problemática real de adicciones, el alcohólico, o sea, cuando se habla de eres exalcohólico, llevas 20 años sin beber, sí, vale, pero has bebido. Y existe la posibilidad de recaer, y el problema de las recaídas es que no inicias un consumo o una adicción, es que la retomas, por decirlo de alguna forma, la retomas donde había quedado en ese momento. Hay un libro que hubo mucha gente que no le sirvió, pero otra gente que sí, que era Es fácil dejar de fumar, si sabes cómo, porque fue el primer libro democráticamente, consiguió enseñarle a la gente lo que era la dopamina y el por qué pasaban ciertas cosas. Luego la gente tomaba la decisión de dejar de fumar o no. Y lo hicieron también de Es fácil dejar de perder peso, hablando del mismo procedimiento. O sea, básicamente la adicción al tabaco es exactamente igual que la adicción a la comida. O sea, el proceso en nuestro cerebro es igual, ¿no? Somos uno y estamos formados, y nuestro cerebro es el mismo ante todas las situaciones. O sea que... Pero ahora que ya sabemos que el problema, por ejemplo, en el caso de... Porque claro, tú, por ejemplo, eres alcohólico, retiramos el alcohol de casa, sí es cierto que, por desgracia... Yo recuerdo que cuando era pequeña me chocaba cuando decían, es más fácil, por ejemplo, un cocainómano que un alcohólico, porque, por ejemplo, en España... estamos más expuestos porque celebramos, porque no sé qué, no sé cuánto, porque casi te obligan a beber. O sea, yo cuando a veces salgo y no bebo, es como, pero pídete algo, hombre, no sé cuánto, tal, no sé, como que estás continuo. Nadie te dice, oye, mira, métete una raya, que estamos aquí de fiesta, ¿cómo no te vas a meter una raya? Sin embargo, el alcohol lo llevamos viendo desde pequeñines. Entonces está como más normalizado. Pero en el caso del móvil, que ya no puedes retirar el alcohol de casa, o sea, ya no es retirar el alcohol de casa, ya no es dejar de juntarte con aquellos amigos que consumen también cocaína. Es una cuestión de que todos tenemos un móvil
que el móvil lo necesitamos para trabajar, porque yo envidio, yo digo, para mí ser rico es tener un Nokia 3310 que no tenga internet y que solamente lo tenga por si me quieren llamar, pero vamos, de algo muy... Sí. Eso es ser rico, digo, esa gente es rica, no el que tiene un jet privado, ni un yate, ni cosas así, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos identificado, bueno, y querías apuntillar una cosa de lo que dije de lo de las adicciones, ¿cómo podemos hacer para que no nos lleven por delante? Porque yo creo que los psicólogos estáis muy subestimados. Y ahora que estamos tan expuestos a los ¿cómo se dicen? A las adicciones per se, o sea, ya no a las adicciones, al estímulo que luego puede producir una adicción. ¿Cómo podemos relacionarnos con eso de una forma saludable o ver cuando tenemos que estar alerta? Formación, información, sensibilización, conocernos a nosotros mismos y saber las limitaciones. Y por eso yo creo que es tan importante, ya ahora no de repente, sino que en el momento, o sea, primero aceptación. Bueno, a ver, si habláramos de las etapas del cambio, del cambio, precontemplación, contemplación, hay momentos en los que si hacemos ese análisis realmente y yo pienso o empiezo a detectar que en mí misma o en un familiar empiezo a perder motivación o dejo de hacer cosas que antes hacía o dejo de relacionarme, ya no veo a mis amigos porque tengo que terminar X juego o porque voy a estar mirando YouTube o porque me voy a... cuando empiezo a perder y cuando además, si no existiera, yo se me para a pensar, digo, ¿qué sería de mi vida si ahora estoy una semana en el monte y no tengo el móvil, por ejemplo? O no me voy a llevar el paquete de donuts. Pues, bueno, es una tontería, pero por decirlo. O me voy a ir sin mi pareja. ¿Qué pasaría si yo realmente, eso lo sabemos, porque los inicios de las adicciones, las personas sí realmente sufren y hay un momento en el que se detecta. Ya tengo que empezar a pensar si hay un problema o no, si no soy capaz de, y si esa situación, esa persona, esa sustancia me está controlando a mí, donde además ya me está generando problemas en el trabajo. Y luego, bueno, también es que influye todo, lo mismo de las redes sociales, la información, se nos ha pedido ser superwoman, unos tíos, tenemos que gestionar, tenemos que ser felices, sí. Tenemos que... No, es que... la alegría, la tristeza, o sea, y tenemos que aprender y educar a nuestros hijos a vivir en la frustración, a saber esperar, esa capacidad de autocontrol, que yo estoy segura que lo preguntas a mucha gente y no sabe lo que es autocontrol, capacidad para demorar una respuesta, o sea, no tiene que ser inmediato, y si yo eso lo tengo claro, es como a veces, tengo que contestar y gente, no sé si lo has vivido tú, o amigos, conocidos, venga, o sea, es que te mando un WhatsApp y no me has contestado. Pero eso me parece tremendo. Claro, pero nos vemos inmersos y a veces nos molesta y no nos damos cuenta que nosotros mismos repetimos y miras el móvil 50 veces, pero puede estar trabajando o puede no haber decidido, efectivamente. Entonces, ¿cómo? Lo primero es decir, ¿quién soy? Tengo que hacer un trabajo por conocerme a mí. ¿Cuáles son mis limitaciones, mis capacidades? ¿Cómo lo voy a reforzar? ¿Qué quiero en mi vida? O sea, ¿quiero realmente depender de un aparato? ¿Quiero realmente...? O sea, bueno, claro, prevención, sensibilizar, informarte, saber y la ser función crítico. De los psicólogos, que sí. Como decimos, estaba muy subestimada. Y hoy en día, además, hay tanta información hecha por profesionales, fundaciones Lo que pasa como la vuestra... Lo que pasa es que... duele, y a la gente le cuesta... Claro, y aceptar, porque mucha gente me dice, psicólogo, si yo no estoy loco. Digo, bueno, ¿quién? Pero ¿de dónde? Y el esfuerzo. ¿De dónde? Claro, y el esfuerzo y el aceptar. Mira, cuando hablábamos de las enfermedades psicoemocionales, muchas veces yo tengo amigas, compañeras que trabajan en clínicas de digestivos. En concreto, esta amiga es médico y hace las endoscopias. Me dice, Marta, el 80% de las personas que me vienen a consulta serían típicos pacientes tuyos, porque aquello que vienen y los dolores, o sea,
pero te cuesta, a todos nos cuesta aceptar que a veces necesitamos esa ayuda, o que lo estamos pasando mal, o que estamos viviendo un momento de ansiedad, de estrés, o que no manejamos, y nos es mucho más fácil, no, mira, tienes una úlcera, toma la medicación. Pero porque también nos han educado como que otro se tiene que encargar de tu salud. Que vas al médico, te da una pastilla y hasta luego. Pero muchas veces, hablaba no hace mucho que en algunos países las verrugas y algunos problemas dermatológicos se tratan en el psicólogo. Y claro, eso supone mucho más esfuerzo que una pastillina que es maquillaje en un grano. Sí. ¿Por qué es maquillaje en un grano? Sí. Porque en el momento en el que dejes de tomar esa pastillina, ahí va a estar el maravilloso simpático y parasimpático que nos toree, claro. ¿No? Sí. Entonces, que es así al final, que somos 4 hormonas, como digo yo, un poco capullinas, que nos están toreando continuamente, ¿no? Pero sí es verdad que aunque supone un esfuerzo, al final, pues igual vamos a ser un adicto toda la vida, pero vamos a poder controlar que no nos vuelva a afectar, ¿no? Cuando ya identificamos y somos capaces de que gracias a un profesional de la salud, como es vuestro caso, un psicólogo, vamos a identificarlo, porque si no lo que vamos a estar es continuamente lo que hablábamos a micro cerrado, que paso de una adicción al alcohol a una adicción al juego, y hoy en día además con la facilidad que tenemos con el móvil, y de la adicción al juego igual a una adicción a relaciones no saludables. Entonces vamos a ir como solapando, claro, ¿no? Si estamos hablando de que es multifactorial, de qué tal, y uno de los factores es la personalidad, esos factores psicológicos, soy una persona vulnerable, dependiente, con una personalidad dependiente que necesito, o sea, que me afecta hasta, hoy está buen día, estoy contenta y funciono, hoy está lloviendo, es que no rindo, o sea, depender ya no de personas y de situaciones. Bueno, pues si está lloviendo y no pasa nada. El poder remontar y no... lo decías bien antes tú, hacerme cargo de mí, de mis circunstancias, para reforzar o para mejorarlas, porque bueno, menos mal que no somos robots, ¿no? Que todo es perfecto. Y desde Cruz Roja, ¿vosotros contáis con algún servicio para adicciones? ¿Desde dónde los oyentes pueden buscar información? ¿A través de vuestra web de Cruz Roja directamente? Sí. Allí tienen toda la información. Bueno, hay varios proyectos, varios programas, también son diversos. Yo, por ejemplo, en el que soy responsable y participo, es en el centro penitenciario, en el área de salud, fíjate cómo ha ido evolucionando, que era lo que hablábamos antes, y ya se ve el tema de las adicciones. Este proyecto es financiado por el IRPF y antes se llamaba Atención a Personas Drogodependientes. Pero hace unos años, y en vista y adaptándonos Cruz Roja a las necesidades, a la realidad, el proyecto se llama actualmente Atención a Personas con Inadecuada Gestión de Adicciones en Prisión. No es el drogodependiente, como el programa es el mismo, pero te das cuenta de que la realidad, el perfil, la situación es cambiante. Y que nadie se imagine con el tema de las adicciones al yonki pinchado y tal. No, es que todos los perfiles, o sea, cualquier persona, ¿no? Pues muy interesante el tema, Marta. Daría para hablar horas y horas, porque es interesantísimo y además... por desgracia, más presente de lo que creemos. Invito a los oyentes a que entren en esa web de Cruz Roja y busquen toda la información. Y pues muchísimas gracias. Este podcast se llama Queremos Ayudarte y os encargáis de ayudar a la gente, que es una labor muy loable. Así que gracias por vuestro tiempo en nombre de Más y Más, y a ti especialmente, Marta, por haber compartido este momento con nosotros. Bueno, a ti, que además has sido súper ameno y da gusto, da gusto. Pues espero que nos veamos pronto en la tercera temporada. Muy bien, gracias. Este podcast ha sido posible gracias a la colaboración de Agua de Cuevas, agua mineral natural de Asturias. Suscríbete a Queremos Ayudarte, un podcast de Más y Más Supermercados.